Regularmente vemos a Malaquías 3:10 como una reprensión del Señor por el diezmo que el pueblo no pagaba, pero esta semana descubrí que el contexto del pasaje podría darnos una lección diferente. Malaquías 3:8-10 dice: ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, vosotros, toda la nación, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. La escritura, a primera vista, parece bastante simple. La gente no pagaba los diezmos. Pero si retomamos todo lo que había pasado antes en el libro, notaremos algo que puede llamar nuestra atención. El primer capítulo comienza con una reprensión en general, y el segundo se dirige específicamente a los sacerdotes. ¿Esto quiere decir que la reprensión del diezmo era hecha a los sacerdotes específicamente? No. De hecho, todo lo contrario. Para entender esto, debemos saber que en el tiempo de la ley mosaica los diezmos no eran ocupados igual que ahora. En aquel tiempo la ley indicaba que los sacerdotes o personas de la tribu de Leví debían consagrarse plenamente sin tener tierra de herencia como los demás. En esto, los levitas vivirían del pueblo. En Números 18:21 el Señor dice: «Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel como heredad por su servicio, por cuanto ellos sirven en el servicio del tabernáculo de reunión». En el versículo 24 continúa: «A los levitas les he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová como ofrenda. Por eso les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad». Una vez entendiendo la función de los diezmos en el tiempo de Malaquías, esta reprensión del Señor se parece mucho a lo que descubrió Nehemías cuando regresó de su viaje a Babilonia. Tras encontrar el templo vacío, sin sacerdotes atendiendo las ordenanzas, regaña a los sacerdotes en su enojo, para entonces enterarse de que debido a que la gente no pagaba sus ofrendas, los sacerdotes habían tenido que ir al campo a trabajar para poder comer. Pero Braulio, ¿esto en qué sentido cambia la perspectiva que tenemos de Malaquías y del diezmo? En que el diezmo no era solo una responsabilidad para con el reino y el templo, sino para con sus sacerdotes, es decir, sus líderes espirituales. La lección de Malaquías, viendo este contexto, no era solo el diezmo es importante, sino has olvidado el deber que tienes de sostener a quienes llamé a dirigir y servir. Y al faltar en aquello que me habías prometido, en algún sentido también me habéis robado. Ahora, para sostener a los líderes, el hecho de levantar la mano cuando son llamados no es todo lo que se requiere. Este principio lo aprendemos más profundamente si analizamos el momento en el que esto sucedió físicamente. En Éxodo 17:11-12, el rey de Amalec vino a la guerra contra el pueblo de Israel. Mientras estaba la lucha, el profeta Moisés hace algo impresionante. Se sube a la cumbre del lugar donde estaban y alza sus brazos, manteniendo en alto la vara que Dios le había dado. El relato dice: «Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, el contrincante. Y a Moisés le pesaban las manos, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus brazos, uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol». Lo que pasaba con Moisés es muy similar a lo que pasa con los líderes hoy en día. Si ellos tienen sus manos levantadas, si están orando por su rebaño, si los están ministrando o si están pendientes de ellos, entonces la obra de Dios va a avanzar. Nuestro pueblo va a vencer. Pero si los líderes no lo hacen, si se empiezan a cansar y a bajar sus brazos, entonces será muy difícil que la obra avance. Aquí podemos decir, bueno, si él o ella se cansan, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, este relato enseña que nosotros somos Aarón y Hur, que van y ponen una piedra para que Moisés se siente y sostienen sus brazos que estaban entumecidos. Que oramos por nuestros líderes y su familia para que tengan la fuerza para seguir, que no hablamos mal de ellos porque entendemos que son humanos y que también lo están intentando. Cuando entendemos esta perspectiva es que entonces decidimos sostener sus brazos. Levantamos los nuestros para que los suyos descansen por un momento.
Pero esta lección podría ser aún más significativa que esto. Mira, si queremos entender este punto mejor, así como tuvimos que entender mejor el diezmo de esa época, también tendremos que entender mejor el papel de los sacerdotes de aquel entonces. Estos sacerdotes no eran profetas ni apóstoles, mucho menos presidentes de estaca u obispos. La verdad, ni siquiera podríamos decir que presidían un quórum u organización. Se dedicaban al templo y a las ofrendas de éste, así como a instruir a las personas en cuanto a la ley. Si buscáramos su comparativo moderno, podríamos decir que ellos eran obreros del templo, jóvenes que reparten la Santa Cena y maestros de la comunidad. Y ahí es donde la lección se vuelve significativa. La reprensión del Señor entonces no era, sí, sigue, sostén al profeta, sino sostén a tus hermanos en sus labores locales en el reino. Piénsalo. No solo damos el voto de sostenimiento en la conferencia general cuando presentan al profeta y a los apóstoles, o algún líder que preside nuestro barrio o estaca en ciertas conferencias. También lo hacemos con los jóvenes cuando reciben el sacerdocio, con los maestros de escuela dominical y con los maestros de seminario o instituto locales. Cuando lo vemos desde esta perspectiva, entendemos que la lección de Malaquías no es exclusivamente sobre el diezmo, sino también sobre el Señor diciéndonos: tú y yo habíamos hecho un convenio en el que tu parte era estar dispuesto a llevar las cargas los unos de los otros para que fueran ligeras. Y eso incluye a tu liderazgo y membresía local que es llamado a servir. En ese acuerdo, respecto a la parte que te tocaba a ti, me estás robando.